Entonces estamos haciendo un recordatorio de la clase pasada, lo que les decía en esta etapa final del ciclo Carnot, lo que ocurre en una compresión adiabática, ¿ya? Y la idea de esa compresión adiabática es poder restaurar la presión del fluido para que vuelva a entrar al depósito caliente, ¿ya? Como en una compresión adiabática, lo que ocurre ahí es que también aumentamos la temperatura del fluido. O sea, la temperatura del fluido aumenta desde la temperatura del depósito caliente, al revés, depósito caliente, o sea, el depósito frío al depósito caliente, porque aumenta de menos a más, ¿ya? Como es una compresión adiabática, el calor de esta etapa es cero y el delta U es igual al trabajo, lo cual se puede calcular fácilmente a través de la definición de delta U para gases ideales, ¿ya? Y creo que ahí quedamos. Entonces, en definitiva, el ciclo Carnot son 4 etapas que requieren esas condiciones que mencionamos anteriormente: un molde gas ideal, proceso estacionario, 4 etapas reversibles y se me olvidó la otra condición, ¿se acuerdan ustedes? Proceso cíclico, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestro proceso ideal, ¿ya? Por lo tanto, la eficiencia que yo obtenga de este proceso va a ser lo máximo que yo pueda obtener de un sistema de estas características, ¿ya? ¿Por qué? Porque considera todo ideal, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser lo máximo que yo pueda obtener, porque al final ustedes saben que los procesos de la vida real no son reversibles, son irreversibles, eh, eh, no son generalmente estacionarios, ¿cierto? Porque puede haber alguna diferencia en los diámetros de las tuberías. Claramente no es un gas ideal en muchos casos el que circula por el fluido, no es un mol, es caudal, en mol por segundo también. Hay muchas aproximaciones que se dan en este ciclo de gas, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos ver ahora es que podemos aplicar el primer principio, eh, ¿okay? Lo podemos aplicar ahora al ciclo, ¿cierto? Porque tenemos estas 4 etapas independientes, pero de nuevo, para que nosotros podamos evaluar la eficiencia de este proceso, vamos a tener que considerar que esto es un ciclo, por lo tanto, cada etapa está conectada y cada una aporta al balance general de este ciclo, ¿ya? Entonces, el resultado de la aplicación del primer principio a cada una de las etapas de la máquina de Carnot puede ser empleado para, por ejemplo, calcular cuánto es el trabajo que se obtiene y cuál es la eficiencia que se obtiene en este sistema, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que tenemos 4 etapas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podríamos calcular el trabajo neto del ciclo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno quiere mirar ahora esto como un ciclo, uno se va a dar cuenta que lo que va a obtener es un balance entre lo que el trabajo útil que hizo el gas ideal en la etapa 2-3, que es la etapa de la turbina, con lo que se le tuvo que hacer al fluido para restaurar su presión en la etapa 4-1, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el trabajo neto va a ser igual a la sumatoria de igual a 1 hasta 4 etapas de todos los trabajos subidos, ¿ya? ¿Cómo va a quedar esto? Bueno, hay que sumar todos los trabajos. Entonces, el trabajo de la etapa 1-2, que era la expansión isotérmica, ¿cómo queda? ¿Cómo va a quedar? Sumemos todo. Me quedaba menos R, temperatura del depósito caliente, por el logaritmo de B2 dividido B1, ¿cierto? Después me quedaba la etapa 2-3, que es la expansión adiabática, que me quedaba así CB por TF menos TC, ¿cierto? Después me quedaba la compresión isotérmica, sería RTF por el logaritmo de B4 dividido B3, y después me quedaba más la compresión adiabática, que era la última etapa, que me quedaría CB por TC menos TF, ¿ya? Pero nosotros sabemos también que CB TF menos TC es igual a menos CB por TC menos TF, ¿ya? Por lo tanto, si yo reescribo este término como este término aquí, estos dos términos se me cancelan, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo de Carnot, o el trabajo neto del ciclo, ¿ya? Me va a quedar simplemente como menos R
factorizo por R, me queda TC menos TF por el logaritmo de básicamente B2 por B4, ¿cierto? Bueno, esto se puede simplificar. B1 por B3. Esto se puede simplificar. ¿Cómo lo podemos simplificar? Entonces puedo tratar de simplificar esto. Esto es B2, B4, dividido B1, B3. ¿Cómo podemos simplificar eso? A ver, le digo que esto se transforma en esto. P2 dividido P1. ¿Cómo llegamos de eso a esto? Perdón, P1, sí, P1 dividido P2. P1 dividido P2. Esto es solo pavo ratón, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, la temperatura 1 y la temperatura 2 son iguales, que este C. Recuerden también que la temperatura 3 y la temperatura 4 son iguales y este F. Y los moles son constantes en el ciclo porque es un mol en todas las etapas, así que eso también se puede expresar como volumen molar. Entonces, ¿se entiende cómo llegamos de esto a eso? Ya, súper. Y de esa forma me va a quedar que el trabajo de Carnot, que le vamos a llamar a este ciclo, va a quedar simplemente como menos R por TC menos TF por el logaritmo de P1 dividido P2. ¿Ya? ¿Qué nosotros podemos saber de esto? Es que, ustedes se dan cuenta, el TC, el T caliente menos T frío me da positivo, ¿cierto? Porque la temperatura caliente es mayor a la TF. ¿Cómo me va a dar este signo positivo o negativo? El logaritmo de P1 dividido P2, considerando que P1 es mayor a P2, un poquito mayor a P2.
Positivo, gracias, Mal. Exacto. ¿Y por qué esto es importante? Porque en definitiva el trabajo de Carnot nos tiene que dar menor a cero, ¿ya? Un trabajo negativo, ¿ya? Porque si no, esto está malo, ¿ya? Porque recuerden que la máquina térmica tiene que generar trabajo útil, ¿ya? Si genera trabajo útil es porque el sistema tuvo que hacer trabajo, ¿ya? Y cuando el sistema hace trabajo, el trabajo tiene que ser negativo total. Entonces, la máquina térmica tiene que, como resultado, hacer trabajo útil, ¿ya? Y tiene que ser negativo. Por lo tanto, en este caso, el trabajo Carnot tiene que ser negativo, ¿ya? Eso quiere decir que el sistema hizo trabajo hacia los alrededores, ¿ya? Debe ser así. Por eso también este es como, digámoslo así, también sería un buen check para ustedes cuando calculen estos valores, ¿ya? También Carnot en ese tiempo, ¿cierto? Lo primero que hizo, que ya hizo el análisis del balance de energía para cada etapa, después analizó esto como un ciclo, porque esta parte es importante de chequear, de nuevo, es una máquina térmica en ese caso, por lo tanto tiene que producir trabajo, y definió lo que se conoce como la eficiencia del ciclo o la eficiencia de Carnot, ¿ya? Entonces, de nuevo, ¿cuál es el objetivo de la máquina térmica? La máquina térmica, lo que hago es, yo le entrego calor al fluido, y yo necesito obtener trabajo útil, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros podríamos simplemente definir esta eficiencia como el trabajo que yo obtengo de esa máquina dividido por la energía que le entregué a esa máquina, ¿ya? Aquí tenemos el trabajo neto y el calor consumido por el fluido. Entonces, por el fluido. Entonces, en definitiva, la eficiencia se mide como lo que obtengo dividido por lo que entrego, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el retorno de este calor que se entregó? ¿Ya? Entonces, por eso la eficiencia tiene distintas formas y no está determinado. En este caso, que es una máquina térmica que se le entrega calor al fluido para obtener trabajo útil, tiene que ser el trabajo de ese ciclo dividido por el calor del depósito caliente. Ustedes me podrían preguntar, me dice profesora, pero si el trabajo útil solo se obtiene en la etapa de la turbina, ¿por qué es el trabajo neto o el trabajo de Carnot y no el trabajo nomás de la turbina? ¿Alguien me podría responder esa pregunta? ¿Alguien me podría responder esa pregunta? Bueno, lo que ocurre es por qué se considera todo. Me, me compartir de nuevo porque quedó pegado ahora. Ya. ¿Por qué es el trabajo de Carnot y no el trabajo útil? Porque en definitiva uno tiene que mirar esto como el ciclo, ¿ya? Entonces, eh, aun cuando, volvamos acá al ciclo, la figurita, acá está. Entonces, yo tengo lo que necesito en esta parte,
Pero para que esto ocurra en forma de ciclo, yo tengo que gastar básicamente trabajo para entregarla al fluido, ¿ya? A través del compresor. Por lo tanto, lo neto que yo obtengo de esta máquina no es el trabajo útil, es un poquito menos que el trabajo útil porque yo voy a tener que volverle a inyectar presión a este sistema para que pueda correr como un ciclo, ¿ya? Entonces yo tengo que mirar esto como un ciclo, no solamente como la parte que a mí me sirve, ¿ya? Entonces por eso el trabajo neto dividió el calor que yo entrego. Súper. Si ustedes ahora escriben, por ejemplo, si ustedes tratan de simplificar esta expresión, y nos sale muy bien porque uno puede escribir el trabajo Carnot, ¿cómo nos quedó? Nos quedó menos RTC menos TF por el logaritmo. Denme un segundo. La batería del computador. Un poco. La consumo un montón, todavía no. Entonces uno escribe la expresión del trabajo neto de Carnot, me va a quedar P1 dividido P2. Y después tenemos el QC. El QC, ¿cómo quedaba el QC? El QC quedaba básicamente como, quedaba RTC logaritmo de B2 dividido B1, ¿ya? Bueno, ustedes por pavo ratón, recuerden que la etapa 1-2, donde se relaciona el QC, es una expansión isotérmica, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo acá las temperaturas, ¿cierto? Tengo que básicamente que el nRT es constante. En la etapa 1 igual a la etapa 2, ¿ya? Y esto quiere decir que el nRT1 es igual al N2RT2, ¿ya? Y eso quiere decir básicamente que P1 por B1 es igual a P2 por B2, que de esa forma te queda que B2 dividido B1 es igual a P1 dividido P2, ¿ya? Y de esa forma, disculpe, si yo lo reescribo, la eficiencia de Carnot me va a quedar igual a menos, bueno, simplifico al tiro el R, ¿ya? Porque el R está ahí nomás dando vuelta, y me va a quedar menos TC menos TF dividido TC por el logaritmo de P1 P2. Si se dan cuenta, se va a ir el logaritmo. Logaritmo de P1 dividido P2, y esto se va, ¿ya? Y miren qué simple me queda esta expresión, me va a quedar menos, no me va a quedar, a ver, ¿cómo me va a quedar si lo simplifico? Me va a quedar menos TC, a ver, déjenme revisar los signos. Que esto es valor absoluto, ¿ya? Entonces ese signo se va, ahí me equivoqué. ¿Ya? Porque recuerden que es el trabajo, obviamente de eficiencia, entonces tiene que ser valor absoluto. La magnitud es solamente, ¿ya? Entonces esto se va. Y me va a quedar básicamente menos 1 menos TF dividido TC, ¿ya? Porque si no, la eficiencia me podría dar negativa si no lo pongo como valor absoluto, ¿ya? Por eso tengo que dejarlo en valor absoluto, ¿ya? ¿Por qué me gusta esta expresión? Porque nos dice mucho acerca de lo que representa el ciclo Carnot y su eficiencia, ¿ya? Por eso me gusta dejarlo expresado en función de las temperaturas, ¿ya? Primero, el ciclo de Carnot es ideal. Por lo tanto, tenemos que considerar que ninguna máquina térmica va a trabajar o comportarse como este ciclo Carnot, ¿ya? Eso primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si ahora nosotros analizamos la ecuación y la forma de la eficiencia, nosotros deberíamos evaluar qué es lo que debería generarse en el proceso para que esta eficiencia fuera 100%. Entonces yo le pregunto, le digo, para que la eficiencia de Carnot sea igual a 100%, ¿qué se debería cumplir? ¿Qué se debería cumplir? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, para que la eficiencia de Carnot sea 100%, quiere decir que ese término se mantenga y esto de alguna forma se simplifique, ¿cierto? Entonces, para que básicamente TF dividido TC me dé 0, ¿ya? De esa forma, la eficiencia de Carnot me va a dar 100%, ¿ya? Me interrumpen si no me siguen la idea, ¿ya? Bueno, ¿qué se debe cumplir
para que este TC dividido TF sea 0? Dos cosas. Lo primero es que la temperatura del depósito frío sea igual a 0 Kelvin. ¿Ya? ¿Ya? Y ustedes se imaginarán el requerimiento energético que eso significa. ¿Ya? Para poder, la verdad que esto es prácticamente imposible. ¿Ya? Por los requerimientos energéticos. O sea, tener un depósito frío a 0 Kelvin va a ser muy, muy, muy difícil. ¿Ya? Bueno, voy a cerrar la ventana, ya que saben que acá al lado de mi casa hay un jardín infantil. Disculpen por lo... Me acabo de dar cuenta que se escuchan los niños jugando afuera. Ya, ahí lo saben. Entonces, que la temperatura del depósito frío sea 0 Kelvin, la verdad que va a ser bien imposible de lograr. ¿Ya? Otra forma de que este término sea 0 es que la parte de abajo sea, ¿qué creen ustedes? Muy grande, que sea Muy una grande. diferencia como muy grande. Exacto, entonces que la temperatura del depósito caliente tiende a infinito, ¿ya? Lo cual también va a ser físicamente imposible. Imagínense el número tan grande que tuviera que ser para que esa división me dé 0, ¿ya? Lo cual va a ser también físicamente imposible. Imposible, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que incluso en este caso donde existe una máquina térmica que considera, imagínense, 4 etapas reversibles, el proceso estacionario, un molde gas ideal, un proceso cíclico, o sea, básicamente todo perfecto, digámoslo así, no es capaz de tener una eficiencia al 100% de esta máquina térmica, ¿ya? Entonces, esta es la gran motivación y ahora viene el teorema de Carnot y todo eso, ¿ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es que en definitiva es básicamente imposible que una máquina térmica tenga una eficiencia del 100%, ¿ya? Y ninguna máquina térmica va a poder tener una eficiencia mayor a la eficiencia de Carnot, porque el Carnot es el caso ideal. Entonces eso es importante. Carnot es el caso ideal. ¿Ya? Y de aquí se desprenden dos cosas, el teorema de Carnot y el corolario de Carnot. ¿Ya? Y esto es súper importante porque va a motivar básicamente esta segunda parte, que por la hora veo que vamos a continuarla el martes, pero no importa, porque esta parte es bien importante, así que nos podemos extender un poco más. ¿Ya? El teorema de Carnot dice que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia superior a la máquina térmica de Carnot, cuando ambas operan entre los mismos niveles de temperatura de sus respectivos depósitos térmicos, obviamente más o menos dentro de las mismas condiciones. ¿Ya? Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia superior a la máquina térmica de Carnot. ¿Ya? Entonces, a veces las máquinas térmicas dicen, por ejemplo, tengo 80% de la eficiencia de Carnot. ¿Ya? Entonces ahí lo que uno hace es que, como es tan fácil calcular la eficiencia Carnot, entonces voy a ocupar esta ecuación, básicamente necesito las temperaturas de los depósitos frío y caliente nomás, o es como básicamente calibrarlo con el caso ideal. Entonces uno dice, ok, tengo mi eficiencia de 80% del caso ideal, entonces yo calculo el caso ideal y de ahí corrijo. ¿Ya? Entonces muchas veces se va a hacer así. Y el corolario de Carnot. Que dice que es imposible, mediante un proceso cíclico, convertir completamente el calor absorbido por el sistema desde un depósito caliente en trabajo. Ya que era un poco lo que yo le había dicho antes, que en definitiva, para que el proceso sea cíclico, yo voy a tener que restaurar las propiedades del fluido para que vuelva a poder entrar al depósito caliente, ¿cierto? Entonces, como yo tengo que hacerle trabajo al fluido para restaurar su presión, como yo absorbo parte de la energía que no se utilizó, es intuitivo pensar que en definitiva no voy a poder eh, transformar todo el calor en trabajo, porque si no, no podría ser un proceso cíclico, ¿cierto? Porque la imagen de nuevo. Y la verdad que eso técnicamente no serviría, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una locomotora que básicamente donde partió todo este tema de la máquina térmica, la revolución industrial, tiene que ser continuo, ¿cierto? No podría ser un proceso batch. Si yo transformo
todo el calor entra abajo, el proceso parte para ahí. No podría ser cíclico, ¿cierto? ¿Se entiende eso, cierto, ese concepto? ¿Se entiende? Ya. Entonces vamos a dejar escrito ese corolario también. Aquí está. Ya, es imposible mediante un proceso cíclico convertir completamente el calor absorbido por el sistema desde el depósito caliente en trabajo. Súper. Ya. Y lo último que quería terminar era como reforzar el tema de que esto es un ciclo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros calculamos el trabajo neto, ¿ya? Nosotros simplemente lo calculamos como una sumatoria de todas las etapas, ¿cierto? Ok. Eso nosotros lo podemos hacer para todas las propiedades, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general nosotros vamos a tener el balance de energía, vamos a tener un balance de energía por cada etapa y el balance del ciclo, ¿ya? Entonces, de la misma forma que para cada etapa el balance de energía era delta U igual a W, nosotros también vamos a tener el balance del ciclo, porque esto sigue siendo un sistema cerrado e inmóvil, va a ser igual al trabajo de Carnot más el Q del Carnot, ¿ya? Lo bueno de esto es que, ¿cuánto vale el delta U de Carnot si la energía interna es una función de estado y yo empiezo y termino en el mismo lugar? Porque es un ciclo, entonces yo parto en la corriente 1, voy 1, 2, 3, 4, termino en 1 de nuevo. En un ciclo yo empiezo en 1 y termino en 1. ¿Cuánto vale ese delta U? Si es una función de estado. Exacto, cero. Cero. O sea, el delta U de Carnot es cero. ¿Sí? No, porque la energía interna es una función de estado. Esto funciona para cualquier ciclo. En los ciclos, cuando uno hace el balance global para el ciclo, todas las funciones de estado se van a hacer. Porque el inicio, lo voy a poner aquí para que recuerden, porque el inicio es igual al final. Ya, lo voy a escribir al tiro de un segundo. Y lo bueno de esto, saber de que las funciones de estado son iguales a cero, es que yo, por ejemplo, podría calcular el calor del ciclo a través del trabajo. O podría calcular el trabajo del ciclo a través del calor. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, el inicio es igual al final. ¿Ya? ¿Y de qué se desprende? Que el trabajo de Carnot es igual al menos Q de Carnot. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el Q de Carnot? Básicamente va a ser el Q neto, ¿cierto? Va a ser el QC menos el QF. ¿Por qué el menos QF? Porque el QF es depósito frío, por lo tanto es negativo. ¿Alguna duda con esto? Por eso me gustaba terminar, porque a veces no está
en el apunte en la unidad 7 en aula está explícito también. Entonces, importante porque a veces esa es una herramienta extra. O sea, yo puedo hacer balance de energía para cada etapa y aparte puedo hacer balance de energía por el ciclo. Entonces, quizá van a haber cosas que van a ser más fáciles sacar por el ciclo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, sé que el delta U es 0, ¿ya? Entonces me simplifica el balance, o algunas cosas van a ser más fáciles de sacarlas por la etapa. ¿Dudas? Ya. Entonces, con esto terminamos la primera parte de la unidad 7. Y vamos a seguir avanzando con la segunda parte, que es básicamente el segundo principio. ¿Ya? Segundo principio de la termodinámica. ¿Ya? Y acá, esto fue el segundo principio, fue de trabajo de, bueno, como yo les decía, el primer principio fue bien motivado por el trabajo que hizo Joule, los experimentos de Joule. El segundo principio fue motivado por el trabajo que hizo Clausius. ¿Ya? Eh, entonces, lo que hizo Clausius, que era un físico, él dijo, básicamente tomó los resultados que había hecho Carnot, ¿ya? De esto, porque lo que yo les estaba tratando de motivar antes, que en definitiva este tema de la eficiencia o cuánto yo puedo obtener de un sistema, dadas ciertas condiciones, está muy asociado a las pérdidas, ¿ya? Y la verdad que las pérdidas son entropía, ¿ya? Se traducen en entropía. Entonces, por eso está todo esto muy conectado, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de elaborar y conectar en esta segunda parte, que espero que quede súper claro, ¿ya? Súper, entonces vamos a partir tratando de entender el concepto de entropía principalmente, y para eso vamos a considerar un sistema aislado, ¿ya? Que va a tener una división imaginaria aquí, vamos a tener circulito, vamos a tener cruce, ¿ya? Sistema aislado. ¿Ya? Este va a ser el inicio, el estado inicial 1. ¿Ya? Cuando yo saco esa división imaginaria, yo podría eventualmente tener dos trayectorias. Vamos a poner uno así. ¿Ya? El, el sistema podría quedar ordenado o el sistema se podría mezclar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es el estado más probable? ¿El 1 o el 2? El desorden. El desorden, ¿cierto? Yo creo que como intuitivamente todos sabemos lo que significa la entropía y nosotros sabemos que el sistema se mueve hacia el caos, hacia el desorden, ¿ya? Entonces, y eso es lo que establece el segundo principio. El segundo principio dice así, dice que todo sistema aislado que experimenta un proceso espontáneo transitará rápido o lentamente hacia un estado final de equilibrio en el cual se logre el máximo grado de dispersión y desorden de la materia y energía, ¿ya? Eso es el segundo principio. Y ustedes lo saben igual. Por eso intuitivamente ustedes saben que el estado va a quedar más o menos así en vez de que la condición no. ¿Ya? Vamos a escribir eso. Es decir, todo sistema aislado que experimenta. Y eso es lo que ocurre en el mundo. Ya el mundo con respecto al espacio igual también se considera un sistema aislado. ¿Ya? Porque la verdad que ustedes saben que en el espacio la temperatura es muy, muy baja y la verdad que nos afecta, la atmósfera nos protege, ¿cierto? La capa de ozono nos protege, todo eso nos protege, entonces la verdad que la Tierra en sí tiene su propio, digámoslo así,
condición de sistema, ¿ya? No está tan perturbado por el espacio. Obviamente hay todo un equilibrio global, sí, estamos de acuerdo, ¿ya? Pero el sistema también se considera un sistema aislado y por eso también nosotros vemos entropía en nuestro día a día, ¿ya? Entonces, todo sistema aislado que experimenta un proceso espontáneo transitará rápido. Profe, no sé si soy solo yo o la tablet se está quedando pegada. Oh, ¿verdad? No está escribiendo. A ver, aquí en general tengo que descompartir. Gracias por avisar. Y compartir. Sí, a veces pasa porque yo estoy escribiendo súper bien. Ya. Gracias por avisar. Ahí estamos. No, todavía no sé. Ay, gracias. Rápido o lentamente hasta un estado final de equilibrio en el cual se logre el máximo grado de dispersión y desorden de la materia y energía. ¿Ya? Y eso básicamente decir que se alcance el máximo absoluto en entropía. ¿Ya? Entonces, a mí en general también me preguntan, profe, ¿cómo puedo definir entropía? Porque no es energía, ya vamos a ver que tiene unidades distintas a la energía. ¿Ya? Es desorden, básicamente, es cuantificar el estado de desorden o dispersión de la materia y energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Saber el segundo principio nos va a permitir identificar una trayectoria preferencial, ¿ya? Entre varios estados. ¿Ya? Nosotros, obviamente, esto fue súper simple, yo lo entiendo, ¿ya? Pero nosotros, en definitiva, podríamos, pensando, por ejemplo, en algún taller o certamen, etcétera, nosotros podríamos poner un estado inicial y podríamos poner distintos estados finales. ¿Ya? Y de acuerdo al valor de la entropía, ustedes podrían determinar cuál es la trayectoria más favorable. ¿Ya? Entonces, en el análisis termodinámico del sistema, eso es súper relevante y es súper valioso de poder saber. ¿Ya? A veces podrían haber distintos caminos que uno podría determinar intuitivamente, pero un camino siempre va a ser más favorable y eso lo va a determinar su valor de entropía. ¿Ya? Ok, entonces definamos la entropía, su símbolo es S, ¿ya? Y se define como el grado de dispersión y desorden de la materia y energía. ¿Para qué nos sirve? Para identificar una trayectoria preferencial entre todos los posibles estados finales. ¿Ya? Súper. ¿Cuáles son las unidades de la entropía? Las unidades de la entropía, bueno, si es extensiva, ¿ya? Sería, por ejemplo, el sistema internacional sería Joule por Kelvin, ¿ya? Y intensiva, el sistema internacional sería Joule mol por Kelvin. Entonces tiene la temperatura ahí, pues la temperatura también es un factor relevante que va a afectar el valor neto de la entropía. ¿Ya? Entonces no es energía, porque la energía es Joule o Joule por mol. ¿Ya? Entonces no es exactamente lo mismo. Las pérdidas de energía se pueden transformar a energía dependiendo de la temperatura a los alrededores, ¿ya? Pero no son magnitudes intercambiables, ¿no? Eso es súper importante de mencionar. Por eso me gusta, yo creo que entendiendo que las unidades son distintas, entonces entropía no es lo mismo que energía, ¿ya? La energía se puede transformar a entropía, pero no son intercambiables, ¿ya? Eh, ok, súper. Veamos el balance. Balance
de entropía para el universo. Bueno, de la misma forma, o sea, vamos a partir esto de la misma forma que hicimos el balance de energía con la primera ley, ¿no? Entonces vamos a decir que el delta S del universo, que va a ser una ponderación del delta S del sistema, que es el que defino yo, más todo lo que queda, que son los alrededores. Hay que correr esto para acá porque se me va a acabar la línea. ¿Ya? Va a ser igual, y aquí esto es la diferencia con el balance de energía, va a ser igual a la entropía generada. ¿Ya? Entonces, por eso yo les decía, o sea, la entropía es, básicamente está asociada a las pérdidas que generan en el sistema y se van hacia los alrededor. ¿Ya? Entonces, podría haber un grado de entropía que se genere en el universo, ¿ya? Y eso está asociado a lo que establece el segundo principio, perdón. Entonces, ¿qué es esta entropía generada? Que bueno, es la entropía generada del universo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que indica ese valor? Indica básicamente que se generó un incremento en la dispersión y en el desorden, ¿ya? Porque existe una redistribución de la materia y energía total, ¿ya? Entonces, a ver, creo que es importante definirlo. Entonces, esta entropía generada indica un incremento de la dispersión y el desorden, no, digámoslo así mejor, la dispersión y desorden, a ver qué así puede ser, y desorden en la distribución, que esa palabra quería ocupar, en la distribución de la materia y energía total. Entonces, ¿qué indica esta entropía generada? Indica un avance en el grado de dispersión del universo. ¿Ya? Ok. Esta entropía generada siempre debe ser positiva, puede tener dos valores, ¿ya? La entropía generada puede ser mayor o igual a cero. Al tiro vamos a definir por qué podría ser igual a cero, ¿ya? En general, cualquier proceso espontáneo, la entropía generada va a ser mayor a cero, ¿ya? Entonces los procesos espontáneos, irreversibles, se incrementa la dispersión y el desorden en la distribución de la materia y energía total. ¿Ya? Y bueno, los procesos espontáneos reversibles son básicamente los procesos reales que ocurren en la naturaleza, ¿ya? La entropía general nunca puede ser negativa, ¿ya? Porque eso indicaría que en definitiva el universo se mueve en una trayectoria donde disminuye su entropía, ¿ya? La entropía siempre aumenta. Nosotros siempre nos movemos en una trayectoria en la cual se aumenta el desorden, ¿ya? Va a existir un caso ideal donde la entropía generada sea igual a cero, ¿ya? Que está asociado a los procesos reversibles, ¿ya? Que son estos procesos como ficticios que nosotros creamos para establecer sistemas de referencia. Entonces, en el caso de que los procesos sean reversibles, ustedes saben que los procesos reversibles son, básicamente no existen pérdidas, no son procesos espontáneos, son procesos que suben lentamente, con fuerzas impulsoras finitas, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de los procesos reversibles, nosotros se asume, y esa es la condición de reversibilidad, de que no se genere entropía, básicamente que no se generen pérdidas. ¿Ya? Eh, exacto. ¿Ya? Ahora, la entropía generada, vamos a dejar aquí escrito, no puede ser menor a cero porque esto va en contra
del segundo principio. ¿Ya? Ahora, aquí quiero aclarar algo que generalmente genera confusión. La entropía generada no puede ser negativa, ¿ya? Sin embargo, el sistema y los alrededores en forma individual podrían ser negativos o positivos, que eso va a depender dependiendo del proceso, ¿ya? Nosotros después en la unidad 8 vamos a calcular alta entropía, que es la unidad que viene después de esto, vamos a ver gráfico y todo, y ustedes van a poder determinar, por ejemplo, que hay trayectorias donde el sistema tiene entropía negativa, ¿ya? Por eso no importa, porque eso se va a compensar con la entropía de los alrededores, ¿ya? Lo que nos importa al final es el balance global, donde la entropía del universo tenga un valor positivo, ¿ya? Y eso, para que eso no atente con el segundo principio. Pero estos valores individuales dentro del balance sí podrían ser negativos, ¿ya? Eso es importante mencionar porque a veces uno cree que, o sea, a veces uno ve trayectorias donde la entropía claramente es negativa y uno cree que esa trayectoria no puede ocurrir, ¿ya? Pero esa es una trayectoria que está tomando el sistema o los alrededores de manera independiente, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Sí, ya, súper. Ya. Otra cosa importante acerca de la entropía generada es que la entropía generada, cuando uno habla de los procesos, se relaciona con el concepto de calidad de energía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso habla un poco de la diferencia que existe cuando hay entropía general y cuando no hay entropía general, ¿cierto? Cuando no hay entropía general, la entropía general es cero, el proceso es reversible. Cuando hay entropía general que es mayor a cero, el proceso es irreversible. ¿Ya? Entonces, usted, nosotros aprendimos esto bien en la unidad 3, pero la diferencia que existe en el proceso reversible e irreversible es que en general en el proceso irreversible hay pérdida. ¿Ya? Entonces, esto mucho se relaciona a las pérdidas. Entonces, eh, básicamente, cuando hay entropía generada y cuando existe un proceso irreversible, básicamente lo que ocurre ahí es que hay una fracción de la energía del sistema que se pierde, ¿ya? Entonces, lo mismo que ocurría con lo que conversábamos antes del ciclo Carnot, ¿cierto? Hay solo una fracción viable de, que relaciona la energía que entrega el depósito caliente con el trabajo útil, ¿ya? Entonces, nosotros podemos definir la calidad de la energía ya como la fracción de la energía del sistema disponible para hacer trabajo útil. ¿Ya? Solo una fracción de la energía térmica se utiliza para trabajo útil. ¿Ya? Entonces, en definitiva, que uno dice que mayor entropía generada, menor calidad. ¿Ya? Porque obviamente quiere decir que mayor irreversibilidad del proceso. O sea, deberíamos poner eso también. Mayor irreversibilidad del proceso. Porque en un mundo ideal, nuestros procesos serían reversibles. ¿Ya? Pero obviamente sabemos que los procesos espontáneos no ocurren así. Preguntas.
¿No hay pregunta? Ok. Ahora nos queda una parte bien cortita para terminar la unidad 7 que está asociada a cómo podemos cuantificar, ya como balance más específico, cómo evaluamos la entropía del sistema, ¿ya? Pero creo que eso es mejor empezarlo y terminarlo en la misma clase porque son hartas ecuaciones, ¿ya? Sí, yo creo que eso mejor lo terminamos el martes y el martes eso va a ser como media hora y después ya empezamos al tiro con la unidad 8. Pero vamos bien, así que no debería haber problema, ¿ya? Si no hay más preguntas, entonces lo dejamos acá, que tengan un buen fin de semana. Yo voy a chequear al tiro que hayan subido los videos, Cristian, y que deje subido este video también. Pero recuerden que el taller de mañana es acerca de calor de reacción, ¿ya? Así que no deberíamos tener problemas con eso. Que les vaya muy bien y nos vemos el martes entonces. Profe. Chao, profe, gracias.